Bueno, vamos a empezar esta charla con Mateo Cerezo, acerca de la verdad, ¿sí? Si existe la verdad, si es una sola, si son varias, y qué contradicciones tendría cada una de las fórmulas estas, si son muchas, si son una, ¿sí? Bien. Para vos, la verdad es una. Bien, bueno, gracias Agustín. Sí, se me escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, a ver, es excelente la pregunta porque cada vez que la escucho, eh, entiendo que capaz puede llegar a tener distintas interpretaciones acorde al contexto en el cual se hace la pregunta, ¿no? Pero sin hacerme el misterioso y yendo un poco a lo que vos preguntabas, eh, yo creo y estoy convencido de que la verdad es una. eh, por un tema, y capaz me estoy saltando varios pasos, pero después voy a retomar y creo que va a hacer más sentido lo que voy a decir. Porque de lo contrario, si la verdad no es una, yo entiendo que caemos dentro de una subjetividad que no solamente hace imposible ciertas cuestiones, sino que directamente va en contra de muchas de las leyes que sostienen, digamos, lo que sucede a nivel universo. Y con esto me refiero a principios metafísicos que probablemente ignoramos porque asumimos que están, pero que si todo esto fuese relativo, digamos, ya directamente hay un montón de cosas que no podrían ser. Creo que estamos en medio de un contexto y de una etapa de la historia, dentro de la cual este concepto de la verdad ha sido muy diluido, obviamente por conveniencia, eh, y ha sido llevado a partir de una falacia, ¿no? Directamente. Después por ahí podemos, ya que estamos por ahí, desarrollar rápidamente qué es una falacia, qué tipo de falacia existen y por qué sirven y para qué se usan. Pero yo creo que un poco lo que se ha hecho es eso. Se ha construido un argumento verosímil, eh, tomando obviamente verdades parciales, lo cual ya de movida es mentira, para poder reafirmar un discurso que se cae por sí solo, ¿no? Yo siempre digo, y con esto por ahí te doy la palabra, Agustín, sé igual que fui muy general, pero es para dar una introducción, eh, que capaz este postulado de decir no existe la verdad absoluta, eh, es un postulado absoluto, digamos, o sea, es en su esencia un postulado absoluto que se está contradiciendo en esencia de lo que busca afirmar. Entonces, mi respuesta es sí, existe la verdad. eh, Después podemos desarrollar cómo, hasta dónde, qué significa niveles de certeza o no, el rol del sujeto frente al objeto y demás, pero digo, existe la verdad absoluta, se puede conocer, importa mucho conocerla, es súper relevante. eh, y es una sola y no cambia, digamos. Es eso. Yo para bajar un poco a tierra, porque por ahí a uno lo ven Por distintas favor. personas y no todos tienen un poco de, digamos, una formación en filosofía o en teología o en metafísica. Entiendo que la verdad debe ser una necesariamente, porque si hubiera más de una verdad, una aniquilaría la otra. Entonces esa aniquilada ya no sería verdad. Claro. Bien, o sea, es una cuestión de lógica. Nosotros tomamos a la lógica como el instrumento de la filosofía para poder llegar a ciertas, digamos, conclusiones, ¿sí? Entonces, no podemos nosotros decir que existe más de una verdad por cuanto se aniquilan. Es como decir, existe más de un Dios y no, porque si existen dioses, uno tiene algo que el otro no tiene, por lo tanto no es perfecto. Se cae la idea de Dios. Bien. Perdón, Agustín, acá te interrumpo 2 minutos. Creo que esta acotación va a ser útil, por eso me permito interrumpirte, que tiene que ver con lo siguiente. Alguna vez escuchaba este ejemplo, ¿no? Existen 4 grandes preguntas que se suelen hacer en algunos campos y entre otros la filosofía, que más adelante, bueno, en otra charla ahondaremos sobre esto, pero quiero ser claro en el ejemplo que voy a dar, que son preguntas que tienen que ver con el origen, el propósito, la trascendencia y demás, ¿no? Y son preguntas como, por ejemplo, ¿quién creó el universo y el ser humano? ¿Quién define lo que está bien y lo que está mal? ¿Cuál es el propósito de la vida y qué es después de la muerte, ¿no? Y si uno va, está bien, este es netamente un ejercicio. Si uno va, por ejemplo, a las respuestas necesariamente deben ser una sola, ¿no? A ver, esto es un poco, yo me recuerdo una vez en alguna clase de matemáticas en el colegio, yo no era bueno en matemáticas, y recuerdo que un profesor me dijo algo que es bastante simple, pero creo que viene al caso, ¿no? Y él me decía, por ejemplo, aprovechando de que yo no estaba prestando atención a la clase, me decía, bueno, Mateo, decime cuál es el resultado de esta ecuación, ¿no? Y me acuerdo que yo, claro, le di cualquier número que se me vino a la cabeza como para no quedar mal y dar una respuesta. Y él me decía, me diste una respuesta,
pero no es la correcta, digamos. Entonces, acá es capaz de entender eso, ¿no? Pueden existir, obviamente, por supuesto que pueden existir a nivel, digamos, semiótico, un montón de respuestas, y que incluso muchas de esas pueden aparentemente hacer sentido. El tema no es que existan respuestas, ¿no? Sino que puedan efectivamente hacer sentido en última instancia, para corresponder con lo correcto, ¿no? Entonces, y con esto, de cierta parte, también me decían, es como decir esto, ¿no? Como, por ejemplo, cómo empezó el universo, ¿no? Puede haber un montón digamos, de teorías o de posturas o de ideas, genial, pero de manera objetiva pasó de una sola vez, es decir, de una sola manera, es decir, no pudo haber pasado de distintas maneras, ¿no? Es como que alguien está investigando un asesinato, por ejemplo, y la causa de muerte no pueden ser tres cosas al mismo tiempo, ¿viste? No puede la persona haber fallecido ahogada, quemada digamos, ahorcada. Algo tuvo que prevalecer sobre lo otro, y un poco creo es a lo que queremos llegar, obviamente desde otro campo, ¿no? Sí. Aparte, yo por ahí te estoy escuchando y voy analizando un poco lo que nosotros por ahí llamamos verdades, ¿no? Es lo que nosotros podemos percibir de la verdad que yo llamo, a ver, esa manifestación de la verdad que, digamos, te ocurre a vos o me ocurre a mí, que es distinto, es como la realidad, que yo la diferencia de la verdad, no sé si pudiste leer lo que yo te mandé ya previamente, no importa. Sí, pero igual, Este, perdón, recuerdo que vos tenías una definición que es muy buena y creo que va a ser muy bueno si querés compartirla acá, que tenía que ver con digamos, la definición sobre la realidad, ¿no? No sé si la tenés a mano y si no, bueno, vendrá más adelante, pero me acuerdo que lo habías definido muy, muy bien. la realidad, para mí, yo creo que es, a ver, yo te digo creo porque por supuesto no tengo una noción cerrada, pero creo que es esa manifestación de la verdad que ocurre a una determinada o persona o tiempo o grupo de personas, ¿sí? Que por supuesto nosotros somos seres finitos, no podemos trascender a las cosas. Entonces nosotros vemos la punta del iceberg, ¿sí? Que esa es la realidad. La punta del iceberg para mí es la realidad que es la última puntita de lo que es la verdad, digamos. Yo, ¿Bien? perdón, Agustín, capaz tenías Sí. planificado otra cosa y volveremos, pero creo que es un buen momento como para ir al hueso con algo que en algún punto íbamos a terminar llegando y que viene al caso ahora, ¿no? Que tiene que ver con esto de, que hoy se escucha mucho, ¿no? En el posmodernismo, que tiene que ver con que es imposible conocer la verdad. Y como es imposible conocer la verdad o la verdad absoluta, justamente partiendo de esta premisa, obviamente mal usada, de que somos seres finitos, capaz algún autor más de ciencias sociales te lo va a definir como que somos sujetos, los sujetos estamos siempre interpelados, y que por ende al ser sujetos es imposible que podamos conocer en su total objetividad un objeto. Ya de movida eso, digamos, presenta limitaciones, que las hay, pero lo que quiero llegar es, hoy creo que se ha aprovechado, se ha abusado de ese concepto mal usado para decir, ok, como no tenemos la certeza absoluta y total de las cosas, entonces no tenemos certeza de nada, entonces todo es relativo, entonces todo es igual, entonces no importa. Entonces lo que importa es lo que cada uno siente. Yo tengo mi respuesta sobre esto, pero capaz me gustaría que vos la desarrolle primero. La verdad, a ver, nosotros tenemos una obligación respecto a eso. No es que yo pueda decir que la luna es de queso y para vos la luna es un salame y para otro la luna es un auto. O está hecha de un determinado material. Nosotros tenemos la obligación, por ser seres pensantes, de adecuar nuestro intelecto a la verdad. La verdad es algo que avasalla, no es algo que nosotros podemos construir, porque la verdad es independientemente de si nosotros estamos o no, somos totalmente contingentes. Entonces no podemos crear eclípticamente lo que creemos nosotros que puede ser algo que nos conviene según el momento. ¿Sí? Ahí caemos en un sofisma bastante maltrecho. ¿Sí? Nosotros tenemos que adecuarnos a esa, tenemos la obligación. ¿Te acordás que yo la otra vez te hablaba sobre la madurez? Que hay una madurez, digamos, biológica, que uno llega hasta determinada edad y ya uno biológicamente ya deja de entender más allá de lo que percibe. Después nosotros tenemos, para mí es una obligación, no es una cuestión de elección, por supuesto es una elección por cuanto existe el libre albedrío, digamos, pero nosotros tenemos
digamos, la facultad, que es la unión entre deber y potencia, Bien. de continuar, digamos, abriendo, entendiendo, digamos, pormenorizando todas las cuestiones, porque eso también es parte de nuestra naturaleza. ¿Te acordás que hemos hablado de nuestra naturaleza? Como principio de operación, ¿sí? Y de la libertad que viene atada a eso. Yo, digamos, creo que es interesante poder hacer este intercambio porque si vos por ahí me lográs aterrizar ciertos conceptos en los cuales tenés digamos, precisión a mano. Pero hago un ejemplo que yo por ahí a veces uso en algunas clases, es el de, y capaz es bastante burdo, pero creo que se entiende, em, es el de decir, a ver, digamos, si yo cruzo la calle, en una calle aparentemente no tan transitada, justamente cuando la luz me indica que debo cruzar en un cruce, en un paso cebra, y yo vengo mirando y veo que el auto frenó, y yo estoy mirando al conductor del auto que frenó, yo tengo la certeza absoluta de que ese auto no me va a pasar por arriba. No sabés qué va a hacer este hombre. Capaz que La certeza acelera. no la tengo, digamos, o sea, sería tomando un poco el ejemplo de lo anterior, ¿no? De lo que digo, está bien. Ahora, creo que tengo la información necesaria como para tomar decisiones acorde a eso, que me indican que lo más probable en un alto nivel es que no pase nada, ¿no? Ahora, la certeza no la tengo. Pero yo digo, ahora, es lo mismo hacer eso que por ahí vendarme los ojos y cruzar a las 4 de la tarde la ruta nacional y ver qué pasa. En ninguna de las dos tengo la certeza de que no me van a pisar, en ninguna de las dos. Pero ven la diferencia del porcentaje de certeza que tenemos, que es lo que termina haciendo que nosotros tomemos decisiones que van a terminar siendo más o menos acertadas. Y fíjense que yo me estoy refiriendo en este caso a decisiones que como consecuencias, obviamente entendiblemente graves, tienen como consecuencia última, digamos, el fin de la vida física, ¿no? Terrenal. Eh, Ahora, al discutir estos temas, y probablemente al discutir sobre cuestiones vinculadas con lo que viene después de la muerte, el propósito de la vida y todas estas cuestiones, y estamos discutiendo sobre probablemente cuestiones mucho más relevantes o más profundas, sobre los cuales las decisiones que yo tome a partir de la información que tengo, es decir, a partir de ese porcentaje de certeza que alcance, van a terminar determinando literalmente eh, probablemente lo que venga después. Entonces, es ahí en donde yo hago énfasis y digo, el agarrarse de, no, bueno, es que no tenemos la certeza absoluta y total, es una excusa y a veces es una pereza intelectual, lo digo yo, eh, Exacto. antes de por ahí enfrentar las cosas como son, ¿viste? Porque a efectos de eso yo me podría agarrar de eso para todo. Y yo a veces usaba esto también hay alguna charla que en su momento la daba también, que se llamaba, bueno, si la pregunta era, digamos, ¿se puede vivir sin fe? Y obviamente en el contexto en el que lo daba no era, digamos, un seminario teológico, entonces la gente probablemente pensaba o interpretaba que mi idea de llevar esa charla iba hacia algún lado más vinculado con algo esotérico o religioso desde la tradición y demás, y le sorprendía entender que cuando yo me refería a vivir con fe me refería a algo puntualmente práctico eh, y evidente del ser humano. Entonces yo les decía, a ver, el hecho de que yo esté sentado acá en esta clase ahora, implica un acto de fe. Un acto de fe en un montón de cuestiones. Un acto de fe empezando porque el arquitecto que hizo este edificio lo hizo bien y que no se me va a caer el techo en los próximos 5 minutos. Tengo fe, porque yo no tengo la certeza de que eso va a pasar. Digamos, no se puede vivir con certezas absolutas porque efectos de lo que podemos conocer no existe, pero sí se puede vivir con niveles de certeza lo suficientemente confiables como para que nuestras decisiones sean lo más adecuadas posibles. Y creo que un poco recae en eso el reinterpretar, lamentablemente, porque un poco esta época de la historia trajo un paradigma que vino a poner en duda esto, eh, es capaz de desmentir esa falacia para ver en dónde estamos parados, ¿no? Exactamente. Yo, si vos me permitís, volviendo un poco al ejemplo Por favor. del auto, nosotros tenemos una responsabilidad en ese sentido. Yo vuelvo siempre un poco a la responsabilidad porque me parece importante, pero una responsabilidad en el sentido de no solamente, por supuesto, no ir con la venda, ¿sí? No ir con una venda, pero además de advertir que el auto frenó, advertir, sí, efectivamente el semáforo está en verde o en rojo, si no viene otro auto al lado de ese auto, si debo mirar para el otro. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente está
la responsabilidad en cuanto a mi actuar, sino en cuanto a continuar profundizando en esas certezas medias que yo tengo. Porque eso es la única forma de tener certeza un poco más fuerte, aunque nunca lleguemos, digamos, al culmen, ¿no? Pero, digamos, no solamente está en el actuar, digamos, impulsivo de la persona en cuanto a decir, bueno, prendo el auto y paso, ¿sí? Sino en tratar de, no sé si se entiende a dónde voy yo con este planteamiento, sino, 100%. sino tratar de que esa certeza tenga todos los elementos como para no solamente traspolarlo a otras situaciones, sino profundizarlo, porque eso a nosotros nos va a ir dando el grado de certeza, un grado de certeza mayor que nos permita a nosotros no solamente movernos mejor en la vida, sino también poder reflexionar, poder comprender y poder actuar de una forma más perfecta, ¿sí? Correspondiendo a nuestra naturaleza. No sé si se cacha dónde voy. No, por lo menos yo lo entendí claramente y creo que refuerza lo que veníamos marcando antes. Y para mí, Agustín, era importante, digamos, poner esto sobre la mesa ahora en esta instancia de la charla, eh, porque creo que capaz todo lo que podemos llegar a decir después va a venir a reforzar esto o a dar más luces, pero suele ser, obviamente no para todos, pero para una gran mayoría, uno de los principales obstáculos, principalmente en esto, ¿no? Yo hay otra cuestión que marco siempre y es, así como es más fácil por ahí ver lo que está haciendo mal o en donde se equivoca el otro antes que verlo en mí, por un tema lógico y biológico, nos pasa algo muy similar y esto ya sería capaz hasta un poco de lo que se llama digamos, el concepto de otredad de Levi-Strauss. Me es más fácil, obviamente, el poder juzgar y criticar cuestiones ajenas a la época de la historia en la que yo nací o a la cultura en la que yo nací, en la que estoy, obviamente, interpelado, ahí vendría la palabra, que hacerlo de manera interna, ¿no? Porque requiere, y esto lo hemos hablado con vos, un ejercicio, una intencionalidad y muchas veces una incomodidad que no todo el mundo está dispuesto ni tiene las herramientas para hacerlo. Entonces, acá lo que pasa es que nosotros nacimos y no elegimos nacer en la época de la historia ni en el lugar geográfico en el que nacimos, ¿ok? Pero nacimos, digamos, en una época en la cual el paradigma posmoderno, refiriéndome a un paradigma como un modelo de hacer, o como, sí, por ahí algo que está construido previamente por algo, por alguien, pero que, digamos, está digamos, algo que está construido por algo y por alguien, pero que en definitiva va a moldear la opinión pública y el sentido común. Y dicho esto, digo, nosotros nacimos en una época en la cual el paradigma principal es postmoderno. Entonces, cuando nosotros miramos la historia y vemos, por ejemplo, el premodernismo, vamos a poder juzgarlo, por decirlo de alguna manera, capaz la palabra no es juzgarlo, pero sí por ahí puntualizar errores o cuestiones de manera más fácil. Vamos a hacer lo mismo con el modernismo. Y por ahí yo te digo que hoy va a ser raro o imposible encontrar, por ejemplo, en un aula o en cualquier lugar, personas que realmente aplaudan y que te digan, no, la verdad que estaba muy bien lo que hacía la gente bajo el paradigma moderno. Por ejemplo, exhibir personas de otro color de piel en un zoológico. O, por ejemplo, digamos, cometer toda una masacre en nombre de la superioridad racial. Y cosas por el estilo, que hoy son totalmente impensadas. Que alguien dirá, no, bueno, pero ¿cómo? Sí, te entiendo, estoy de acuerdo, son cuestiones del paradigma moderno, que estamos de acuerdo que objetivamente no estaban bien ni le hacían bien a nadie, pero digo, si vos hubieses nacido en época moderna, probablemente no lo hubieses criticado, sino que lo hubieses asumido como algo normal, y te hubiese llamado la atención si hubiese sido al revés. Entonces, de vuelta, es fácil criticar otros paradigmas, pero es difícil para el común denominador criticar el paradigma en el que estamos ahora. Y el paradigma en el que estamos ahora presenta igual grietas de las que tuvo el premodernismo y el modernismo. Y lo Entonces, que capaz, pasa, el desafío es ese. Ah, perdón, dale. uno suele a nivel personal, también a nivel, digamos, de época, de paradigma, ser estricto con el otro y misericordioso con uno mismo. Viste que uno se autojustifica. ¿Y Siempre. sabes por qué sucede eso? Porque a uno le falta la reflexión. ¿Y a saber a qué me refiero con la reflexión? Cuando yo creo que te di este ejemplo, pero lo vuelvo a dar porque por ahí viene el caso. Cuando yo flexiono el brazo, ¿qué hago? Llevar mi mano cerca de mi hombro, ¿bien? Esa es una flexión. Yo flexiono. La reflexión es volverme entero a mí mismo.
¿Qué pasa cuando vuelvo entero a mí mismo? Voy a encontrar cosas que no me gustan y voy a encontrar cosas que tengo que cambiar y tiene consecuencias, ¿entendés? Y yo por ahí no tengo ganas de asumir las consecuencias. Ese es Claro. el tema. Entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa con, ya sea a nivel personal o nivel paradigma o nivel época actual? Nosotros estamos, eh, digamos, tratando de omitir cualquier tipo de consecuencia. Y esto pasó en todo el mundo, porque es un poco la debilidad humana, ¿no? El tratar digamos, de esquivar las consecuencias. Por eso tampoco, y sobre todo en esta época, creo que esta es una crítica bastante actual, nosotros en esta época no estamos preparados para reflexionar, para pensar. Fíjate que nuestro mundo actual está siempre invadido por imágenes, audio, texto, pero rápido, digamos, no un libro bien pensado, no una cuestión filosófica profunda, Tal sino cual. todo toc, tac, 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 ¿viste? Bien hecho el nombre, TikTok, TikTok. No, Entonces, muy bueno. nosotros en el ruido no podemos pensar. No sé si te das cuenta. En el ruido no podemos pensar. La única forma de reflexionar es encontrarnos con nosotros mismos, reconocernos, porque parte de la humildad es saber quién somos. No decir, ay, pobrecito, yo no sé tocar la guitarra bien. Eso no es humildad, es una falsa humildad. Humildad es saber reconocernos en el justo medio y decir, bueno, estos somos nosotros. A partir de una reflexión propia de nosotros y del entorno que nos toca, pues tenemos una responsabilidad en el entorno. Yo siempre vuelvo a la responsabilidad ni que fuera abogado, ¿entendés? Una responsabilidad propia y con el entorno que nos toca, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras esposas, digamos, ¿se entiende? Ahí un poco, creo que un poco la causa es esa, que no reflexionamos, no volvemos a nosotros mismos. Bueno, yo creo que ahí capaz, por ahí no es el momento de meternos en esa, ¿no? Y habrá tiempo también, pero me das un poco de pie de capacitar el rol que está teniendo la sociedad y los medios de comunicación hoy en todo esto, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión em, por decirlo, mientras más pueda mantenernos no solamente distraídos, sería la palabra, sino principalmente abstraídos de toda rigurosidad de análisis, porque yo creo que esto tiene que ver con una rigurosidad de análisis y en ciertos casos cierta metodología también, pero, o cierto, bueno, no sé si metodismo es la palabra, pero sí como decís vos, de salir de cierta incomodidad y de moverse. Y algo que es indiscutible es, por ejemplo, digamos, el periodo de la historia en el que estamos es sin duda sin precedentes en cuanto a la cantidad y a la calidad de distracciones que tenemos a disposición. Digo, por supuesto que toda la vida existió todo esto, pero lo que quiero decir es, creo que nunca estuvo tan a la mano para tantas personas al mismo tiempo de una manera tan agresiva, ¿no? Y vos usabas un ejemplo que es muy profundo, como es el tema de TikTok, pero yo te puedo redoblar la apuesta y te digo, existen estudios bastante serios, porque bueno, no creamos la mayoría de inversión en academia se hace se destina principalmente a lo que es consumo y a lo que es, digamos, tendencias de consumo y técnicas de venta y demás. Esto no es ningún secreto. Y uno de los estudios principales de una de las Big Four, digamos, de las principales firmas de auditoría del mundo, te indica que en el mundo el 80% de la población mundial hoy tiene menos de 35 años. Es una barbaridad, hablamos de una población bastante joven, con un gran volumen de ellos ubicados entre India, Bangladesh y China. Pero digo, es un montón. Y de ese 80%, 8 de 10 es un montón, hablamos de que la gran mayoría de ellos invierten, y esto ya aplica a nivel general, minutos de su vida, no solamente en redes sociales, de las cuales TikTok literalmente tiene una relación de creo que de 8-1 frente a Instagram, por ejemplo, en cuanto a tiempo de consumo. Y acá es donde vos decís, mirá que las nuevas generaciones no se pueden quedar quietas 5 minutos a ver una película o a escuchar una clase, pero están 5 horas seguidas en TikTok. Ahora, existe una plataforma que duplica los minutos en TikTok hoy a nivel mundial. No sé si la escuchaste, y es No. Roblox, digamos. Roblox, y a veces es reemplazada por otra, por Fortnite o por cualquier sea. Estamos hablando de la dinámica de los videojuegos. Y acá
quiero ser claro en cuanto a los videojuegos, porque por ahí alguien que me escucha dice, está demonizando los videojuegos y ni sabe lo que habla. Sé de lo que hablo porque he trabajado en la industria. eh, y les estoy hablando netamente a nivel análisis del público y de lo que está pasando a nivel social. ¿Qué sucede con esto? Eh, los videojuegos como número, digamos, como sería herramienta número uno hoy en la sociedad de entretenimiento, superando ampliamente ya a todo lo demás, a la música, al cine, bueno, a las mismas redes sociales y demás. eh, y les hablaba de que el 80% de la población es más chica. eh, ya no representa lo que por ahí para las generaciones más viejas entendíamos o interpretábamos, y por ahí de ahí viene el preconcepto y el escepticismo frente a este concepto que estoy planteando, ¿no? En el cual los videojuegos eran capaz un espacio de ocio o de relax, o incluso de compartir con algunos amigos, en el que por ahí exagero, uno prendía la PlayStation a las 7 de la tarde, jugaba una hora y media, se relajaba de esa manera o se entretenía, si era el caso, y se terminaba, sino que hoy pasaron a ser un espacio de socialización. Y no a ser uno más, sino a reemplazar los espacios de socialización, eh, que por ahí para nuestras generaciones un poco más grandes eran comúnmente un café, una plaza, o cualquier otro lugar, o mismo la casa de algún amigo. Entonces, el pensar de que hoy el grupo de amigos más cercano de la gran mayoría de personas, de Gen Z para abajo, principalmente Gen Alfa, y vamos a empezar a hablar de Gen Beta en unos años también, eh, representan personas de distintos países, de distintas edades, que en la gran mayoría nunca le vieron la cara, en la gran mayoría siempre vieron un avatar, lo cual no es su identidad propia, sino algo que quieren mostrar, y en la gran mayoría fue, digamos, intermediado por un soporte tecnológico, en este caso por una consola de videojuegos. Y esto quiero ser claro, chicos, es totalmente abarcativo, porque alguien dirá, bueno, pero la PlayStation 5 es re cara. Está bien, es verdad, pero por eso que existen categorías de videojuegos. Por eso es que la categoría de videojuegos mobile, la que utiliza teléfonos, que no son teléfonos de última generación, es la más popular en todo el sudeste asiático y en todo el interior de Brasil, para darles una noción de que esto realmente llegó para estar. Y querés saber, Agustín, quiénes son los que ponen más plata en todo esto, A ver. además de, bueno, China y Corea. Arabia Saudita, directamente la corona saudí, que son además quienes llevan a cabo, y esto no lo estoy diciendo de manera conspiranoide, sino de manera real, hablando, por ejemplo, por un buen amigo que trabaja en un organismo económico a nivel regional, de lo que tiene que ver con la Agenda 2030. El Mundial de Esports, el Mundial de Videojuegos, se hace en Arabia Saudita, siendo un evento que otorga casi 4 veces más el premio económico que gana el campeón mundial de la FIFA en el fútbol. En audiencia duplica la Fórmula 1 al fútbol, y se está creando no solamente, digamos, un espacio para hacerlo, sino se está haciendo, digamos, un polo de entretenimiento que de Arabia Saudita lo quieren proyectar al mundo. Por eso es que no es casualidad que Arabia Saudita haya adquirido en los últimos años todos los derechos del boxeo, de la Fórmula 1, va a tener el Mundial de Fútbol en 2034, ya tiene los Juegos Olímpicos también, y en este caso los esports, porque de vuelta no lo ve como un espacio de entretenimiento más, que es ahí el error principal que cometemos todos, sino como el nuevo espacio de socialización y por ende el nuevo campo de batalla cultural del 80% de la población mundial. Y yo te diría que la gran mayoría de personas no estamos atendiendo esa situación. Me fui un poco por las ramas, pero creía que era No, importante. no, pero me re sirve porque fíjate vos esto, capaz que ya lo pensaste, pero fíjate todo esto bueno, de Instagram, de Roblox, de TikTok, de toda esta información, de los videojuegos, la relación que hay nueva entre pares a partir de los videojuegos, que vos la verdad que no conocías, el tipo con el que estás jugando, que está capaz que, no sé, en Escocia y vos estás en Dinamarca, están jugando, y otro en Argentina y otro porque ya viste que el inglés ya se maneja bastante, entonces, vos fijate esto, fíjate cómo uno, que empezamos hablando de la verdad, ¿no? Uno determina a partir de toda esa información que es llana, que debe tener 1 centímetro de profundidad, pero es vastísima, cómo uno hace de esa información que tiene continuamente, que está sobreestimulado, agarra lo que más le cierra como verdad y la defiende a capa y espada, ¿entendés?
Creo que un poco termina siendo en eso, porque como empezamos hablando, la verdad lo remito a eso, ¿no? ¿Cómo termina, digamos, uno tomando lo que más le cierra sin reflexionar lo suficiente, sino lo que más le cierra impulsivamente, te diría, y lo termina teniendo como estandarte, de verdad, ¿no? O sea, toda esa información, que yo no sé si, a ver, vos tendrás tu opinión, pero toda esa información que yo no sé si es adrede o no, que está, digamos, digamos, batallada, que está como, digamos, a forma de misil que se nos está dando, este, uno, toda esa información tiene que, digamos, mínimamente limpiarla, porque es tanto que no puede llegar a discernir. Entonces limpia lo que más o menos le cierra apresuradamente y dice, bueno, esto acá es verdad. Coincido. Puede ser. Sí, bueno, pero eso, a ver, sí, estoy de acuerdo, Agus, y gracias. Acá la cuestión con eso es complicada porque pensá que volvemos a caer en la misma cuestión, digamos. Justamente ayer pude dar una charla sobre esto, tenía que ver más que nada con la opinión pública y la construcción de la realidad, entre comillas, y un poco lo que planteaba era justamente esta situación, ¿no? De que hoy la verdad no la tiene, digamos, quien se acerca más a la certeza de manera comprobable, sino quien grita más fuerte, ¿no? Y acá es donde tenemos un problema porque vos tenés esta sinergia perfecta. Yo digo, toda la historia existieron personas o grupos de personas que quisieron imponer ciertas ideologías por diversos intereses. Eso pasó desde el inicio de los tiempos. La diferencia con el año en el que estamos, bueno, la época en la que estamos, es que nunca hubo un campo tan fértil para que esto pueda crecer sin un freno. Y creo que ahí es donde tenemos que prestar la atención. Yo tenía una profesora de la facultad bueno, justamente ahora se me fue el nombre, pero que ella, y ya hace 10 años, te digo, es decir, quedó viejo esto, escribió un par de libros muy interesantes sobre los grises legales que existen para legislar ciertas cuestiones en Internet y que tienen que ver con lo fácil que es torcerlo a partir de una segunda instancia, ¿no? Y esto partiendo a partir de, yéndome más lejos, ¿no? De por ahí, mira, en Internet hubo una estafa o alguien dijo algo que no era verdad y demás, las famosas fake news. ¿Y qué consecuencias puede haber detrás de eso, ¿no? No nos olvidemos que la ley es territorial y que si yo me quiero agarrar de algo de esto, estoy exagerando con el ejemplo, obviamente es mucho más complejo y parecería que va tomando un poco de forma, pero yo termino sin saber bajo qué ley legislar, ¿viste? Porque, ¿sabe lo que pasa? Que alguien dice una calumnia en un medio de comunicación digital y yo, ¿a quién le hago el juicio, digamos? Digo, le hago el juicio al periodista, ¿de dónde es? ¿Dónde vive? Ponele que trabaja para un medio en Estados Unidos, pero él es de Argentina. El host del medio está en Singapur, pero el foco principal de las fake news se dio en el Reino Unido. Y a todo esto la IP estaba en Canadá. Entonces, ¿de qué me agarro para poder legislar? Y a lo que voy con esto es, al haber menos consecuencias legales, que no digo que sea lo único, por supuesto, porque la ley también a veces está construida detrás de otros intereses, quiero decir que no necesariamente lo que es legal es éticamente correcto, pero quiero decirte de que al estar menos ordenados, abre el campo para un montón de situaciones. Y en estas situaciones voy un poco más a lo concreto de lo que vos decías recién. Se van a dar estas cuestiones de que yo, con un poquito de conocimiento, un par de amigos y algo de plata, si es el caso, a veces no, puedo imponer literalmente la idea que yo quiera en cierto grupo de la sociedad. Y eso termina siendo muy peligroso porque por ahí puede haber alguien que quiera hacer un chiste, pero puede haber alguien que quiera realmente hacer daño y que lo va a lograr. Y creo que es evidente lo que está pasando. Por ahí me estoy yendo muy lejos, pero estamos frente a un índice de suicidio sin precedentes en cierto rango etario en la región. Y mucho de esto yo, por supuesto, que estoy plenamente consciente de la salud mental y de las implicancias que esto conlleva y que esto no es así nomás. Quiero dejar eso en claro y que conozco el tema. Pero lo que quiero plantear es, creo que existe un caldo de cultivo que no existía antes, vinculado con ciertas falacias que son alimentadas de tal manera que, como vos decías, las otras personas del otro lado lo llegan a abrazar como si fuese real, con tanta fuerza que pueden llegar a tomar decisiones inclusive hasta la muerte. Y creo que ahí el tema ya no se pone tan simple como algunos piensan.
Exacto, yo respetando el tiempo que tenemos, hoy ya quedan 5 minutos para las 11, por ahí vos tenés otras ocupaciones, me parece que, a ver, primero que en esta charla nos hemos ido un poquito por las ramas, pero aunque vos creas, no hemos despegado del hilo, no hemos ido del hilo. Y creo que coincidimos, no sé, vos decime, que este tipo de afirmaciones que uno puede tomar como ciertas, como verdaderas, cuando no lo son o no lo son en parte, no hace más que reafirmar mi idea que nosotros tenemos responsabilidad de adecuar nuestra inteligencia, nuestro intelecto a la verdad, ¿sí? Y eso es un camino que es de responsabilidad, no podemos omitirlo. Entonces te quiero decir, parezco como es un loro diciendo un poco lo mismo, No, pero pero entiendo. creo que como para cerrar y como para reafirmar, creo que necesitamos decir, che, bueno, a ver, hay que separar el trigo de la paja. ¿Cómo hacemos? Primero tratar de discernir a ver si esto es naturalmente lleva al bien, ¿entendés? Vos decís, che, mirá, no sé, la luna es de queso, vos decís, es una pelotudez, pero no te das cuenta que si fuera de queso tendría otro tipo de estructura, tendría otro tipo de tamaño, tendría otro tipo de, no sé, de astrofísica no conozco, pero digo, ¿no te suena raro eso? Y si vos lo repetís, no termina siendo verdad. Termina siendo algo que vos te lo creés, pero no termina siendo verdad y te das cuenta cuando reflexionás. Y reflexionás en el silencio, en la introspección. No reflexionás, digamos, introspección, no separándote del universo, digo, pero sí en tratar de ubicarte, de entender, de poder posicionarte, no en el ruido, mira, ahora me pareció que esto está más copado que esto otro. ¿Entendés a dónde voy? 100% y creo que coincide justo con la época en la que más ruido tenemos y en la que más intencionalidad necesitamos para poder encontrar este silencio que vos planteás, para poder encontrar respuestas. Y fíjate la desesperación, porque llega a ser desesperación, de encontrar la verdad y de encontrar las respuestas de la gran mayoría de personas y que no logran entender que, como vos planteabas, están buscándola del otro lado, están buscándola justamente en ese desorden, en donde lo único que pasa es que nos enreda más. Y lo digo en plural porque no estamos exentos ni estamos planteando esta situación desde una plataforma, ¿viste? Nosotros formamos parte de la misma sociedad y tenemos la misma problemática y muchas veces batallamos con las mismas cuestiones. Entonces, eh, creo que es importante plantearlo, pero es interesante y gracias. A mí me encanta, yo me puedo ir de largo, pero sí, es verdad, tenemos que seguir con el día, pero creo que es interesante plantear esto y si Dios quiere seguir avanzando con varias charlas más. Dale. Sí, me encantaría. Che, bueno, cerramos. ¿Vos tenés alguna cosa que aportar como para el cierre? No, creo que está bien ahí y por ahí después vemos cuál es el feedback y vamos puliéndolo, algo si querés. A mí me encantó, Dale, me sentí muy cómodo. bárbaro, entendido. Bueno, nos escribimos y vamos charlando. ¿Te Te mando un parece? abrazo grande, Agus. Vamos charlando. Cuídate. Adiós. Chao.